Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este webinar titulado Estrategias de Prevención Laboral y Marco Legal, basado en una experiencia chilena. Les saluda Lorena Contreras, yo soy miembro del directorio del capítulo chileno de ISAP. ISAP o ISUP es el acrónimo en inglés de la Sociedad Internacional de Profesionales de la Prevención del Uso de Sustancias y el Tratamiento de los Trastornos por Uso de Sustancias. Su propósito es conformar una comunidad de intercambio y fortalecer también el aprendizaje, la formación de profesionales, investigadores y técnicos que trabajan en el ámbito del consumo de sustancias. Hoy estamos muy orgullosos de poder estar con ustedes en esta actividad y también los invitamos a ingresar a nuestra página www.isup.org, ser parte de la red y aprovechar nuestros recursos de formación y de espacios para compartir conocimiento. El día de hoy nos acompañan las expositoras Marcela Rodríguez y Valentina Morales. Marcela Rodríguez Prat es psicóloga y orientadora familiar, es miembro del capítulo chileno de ISUP. Ella es diplomada en mediación familiar y convivencia escolar, también es facilitadora del programa Triple P de la Universidad de Queensland. Tiene más de 10 años de experiencia en prevención del consumo de sustancias en distintos ámbitos y actualmente es jefa del área de prevención de la Corporación La Esperanza, que es una institución chilena dedicada al tratamiento y a la prevención del consumo de sustancias. Por otra parte, Valentina Morales Mimica es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y socia del área laboral del estudio jurídico Morales y Besa. Tiene más de 10 años de experiencia en asesoría legal en materias laborales, trabajando tanto en el sector público como privado. Tiene casi 3 años en la dirección del trabajo, ocupando 3 cargos importantes en dicho servicio, incluso llegando a ser designada directora nacional subrogante del trabajo. Luego de eso, volvió al estudio Morales y Besa para hacerse cargo del área laboral de este prestigioso estudio de abogados chileno, con más de 30 años de trayectoria. Así que muchas gracias Marcela y Valentina por estar hoy con nosotros. Son personas con mucha experiencia, con una importante formación, y les agradecemos que estén hoy compartiendo su conocimiento y especialmente la experiencia que nos traen con nuestra red. Es importante recordar que el objetivo de este webinar es conocer las principales recomendaciones para la prevención en el ámbito laboral y el marco legal que facilita la prevención como un beneficio para ambas partes, empresas y colaboradores. También es una invitación a reflexionar especialmente en torno a los aprendizajes de una intervención así, desde el punto de vista universal y psicolegal, realizada en Chile, y desde esta perspectiva también identificar oportunidades de intervención en un ámbito que es bastante desafiante. Primero habrá 2 presentaciones de 20 minutos y luego vamos a dejar un espacio para responder preguntas, por lo que les pedimos que escriban sus preguntas en la opción de preguntas que aparece en la barra a la derecha de la plataforma. Antes de empezar, es muy importante señalar que este seminario web se proporciona solo con fines informativos y no constituye un consejo médico o de tratamiento, ¿ya? Y las opiniones presentadas aquí son de las relatoras que hemos invitado y no necesariamente las de ISUP como institución, ¿ya? Así que, en primer lugar, vamos a dejar a Marcela Rodríguez para que nos comparta su presentación. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Lorena, y para nosotros es un absoluto honor y un orgullo también estar hoy día aquí con todos ustedes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este webinar que vamos a hablar sobre estrategias de prevención laboral, prevención del consumo de alcohol y otras drogas y el marco legal, pero basado en una experiencia que encabezamos desde Corporación La Esperanza y desde Morales y Besa, Valentina y yo. Y queremos comenzar este webinar con una pregunta que queremos dejar instalada y que esperamos que con el transcurso de este encuentro ustedes también vayan elaborando una respuesta. Y también nos puedan compartir cuáles son las experiencias que tienen ustedes desde los distintos lugares desde donde vengan. La ley, ¿favorece o no la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en la empresa? Para comenzar,
queremos compartir con ustedes una caracterización de la empresa en Chile y la población laboral chilena. Esta información corresponde al primer semestre de 2024 y es entregado por la Subsecretaría del Trabajo, entidad del Estado. ¿Qué pasa en Chile? Fíjense que tenemos una cantidad de empresas de 1.137.094. De ellas, la mayoría, son pequeñas y medianas empresas que las conocemos como pymes. Las otras son microempresas y también las grandes empresas. La fuerza de trabajo, que está compuesta por las personas ocupadas y desocupadas en Chile a este primer semestre, es de 10.193.231 personas. De ellos, los trabajadores formales son 9.308.685 y como ustedes pueden ver al lado, hay una real diferencia entre los trabajadores formales que son hombres y las trabajadoras formales que son mujeres. Esta diferencia da vuelta, ¿cierto?, cuando hablamos del trabajo informal, porque dentro de la cantidad de trabajadores y trabajadoras informales, la mayoría de ellas son mujeres. La mayor tasa de ocupación en nuestro país es una larga faja de tierra, como dicen por ahí algún poeta, y que está compuesto por 16 regiones. Por lo tanto, tenemos regiones extremas por el sur y por el norte. Las principales tasas de ocupación están precisamente en las regiones extremas. Por el norte, la región de Antofagasta, que es la segunda región, y por el sur tenemos Aysén y Magallanes. Fíjense, respecto aquí les presentamos los rangos etarios y el porcentaje de tasa de ocupación. Nos damos cuenta que los rangos entre 30 y 59 años son los que tienen el mayor porcentaje de población que trabaja. Si ustedes se fijan, el primer rango está desde los 15 hasta los 29 años. En Chile se considera población apta para trabajar desde los 15 años, pero por supuesto hay menor ocupación en estas edades. 60 años o más, encontramos con un 31,3% de tasa de ocupación. ¿Cuáles son los principales rubros que ocupan estos trabajadores y trabajadoras? Tenemos el comercio con un 19,2%, la industria manufacturera con un 9,3%, la enseñanza con un 8,1% y la construcción con un 7,9%. No quisimos dejar de ver y de visualizar qué está pasando en Chile respecto de la diferencia que hay entre el trabajo de las mujeres y de los hombres. Vemos que la tasa de participación y la tasa de ocupación es mayoritaria en hombres, y la tasa de desocupación y la tasa de informalidad es mayoritaria en mujeres. Esto ya nos comienza a dejar a la vista o a explicitar un factor de riesgo relevante en la población femenina que por supuesto las podría acercar al consumo o al mundo de la droga por distintos caminos. Vamos ahora a hacer una radiografía del consumo de drogas en Chile. Esta información proviene de distintas fuentes. Vamos a comenzar con que en Chile el 3,4% de la población que presenta un consumo problemático de drogas tiene cupo para rehabilitación. Como vemos, es bastante bajo. Y esto en todo caso no dista de la situación mundial. Como vimos en el último informe, ¿cierto?, de la UNODOC, el 17% de las personas que consumen drogas solamente recibe tratamiento. Y aquí nuevamente, tanto en el mundo como en nuestro país, Chile, hay una diferencia entre la posibilidad de acceso que tienen los hombres con consumo versus las mujeres con consumo. El estudio que realiza Senda, que es el organismo encargado de la rehabilitación y de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en nuestro país, de población general, que estudia a la población entre 12 años y 64 años, año por medio, nos dice que la población adulta que más consume es entre los 19 y los 44 años. Y aquí, según lo que revisamos hace un rato respecto de los rangos etarios de los trabajadores y trabajadoras chilenas, nos podemos dar cuenta que es posible extrapolar estos datos o cruzarlos, ¿cierto? Y fíjense que de nuestra población, el 50,7% de los adultos que declaran haber consumido alcohol el último mes han tenido al menos un episodio de embriaguez. Vale decir, esto es la mitad de la población chilena que declara haber consumido alcohol en el último mes. En cuanto al consumo en las mujeres, hay un aumento sostenido de este.
Si bien en el último estudio de población general que entrega Senda aún no hay hay mayor consumo de los hombres por sobre las mujeres, al menos en nuestro país, la población escolar ya presenta para algunas sustancias mayor consumo en las mujeres, en las escolares chilenas. Por ejemplo, para el caso del alcohol, para el caso de la marihuana, para el caso del tabaco y para el caso de los tranquilizantes sin receta médica. Vale destacar que esta va a ser la futura población laboral de nuestro país. 4 de cada 10 personas en Chile de esta población general considera riesgoso consumir 3 o más tragos por ocasión. Vale decir, 6 de cada 10 no lo consideran riesgoso. Y si nos vamos a los datos que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, nos damos cuenta que aquí una mujer está a un trago de estar en un estado de embriaguez y un hombre tan solo a 2. Y por otro lado, según un estudio que realiza el Observatorio de Salud Mental de Chile durante este 2024 y que entrega información de la percepción de la población, el consumo de drogas es percibido como el tercero en problemáticas de salud mental en Chile. ¿Qué pasa en el contexto laboral chileno? Fíjense que el 30% de los accidentes, y quiero destacar que son los accidentes graves, y que podamos entender por grave, los que llegan al quirófano, se detecta presencia de alcohol u otras drogas. Y aquí podríamos concluir, ¿cierto? O leer por debajo que hay una cifra negra, porque hay otros accidentes que no llegan al quirófano, que no necesariamente, de los que no se reporta la vinculación con el consumo de alcohol y otras drogas. Por lo tanto, hay una cifra negra, ¿cierto? Y respecto a los ausentismos, las licencias médicas y los atrasos, hay un aumento de 2 a 3 veces cuando hay presencia de consumo. Y aquí, antes de seguir con el próximo dato, me quiero detener porque ya también empieza a aparecer otra de las realidades que hay, al menos en nuestro país, y que es que existe poco dato actualizado del fenómeno del consumo dentro del ámbito laboral. Fíjense que aquí tenemos, en estos dos primeros datos son de data del 2013 y del 2011. Y no es que nosotros estemos buscando fuentes que no son actualizadas, es que no existen fuentes que entreguen este tipo de información de forma más actualizada. Este otro dato que nos dice que el 25% de los y las trabajadores chilenos y chilenas bebe en exceso y que 3 de cada 10, 2,8, usa drogas ilícitas, sí es un poco más reciente y es desde septiembre de 2024, pero es importante destacar que se obtiene de diversos estudios de la población general y no de un estudio que solamente abarque el ámbito laboral de nuestro país. Aquí también es importante destacar que, según dicta la Organización Mundial de la Salud, se entendería que hasta 20 gramos de alcohol es posible consumir por una ocasión. Después de eso ya es un uso que no es recomendable. Y en Chile el consumo por ocasión es de 55 gramos de alcohol. ¿Qué pasa con los datos, cierto, de ya relacionados con sustancias específicas y con ciertas frecuencias en nuestra población general? Vemos que tenemos aquí la prevalencia entre 19 y 64. Si bien yo les comentaba que este estudio abarca desde los 12 años, nosotros quisimos poner desde los 19 entendiendo que es la población que ya está más inserta en el mundo laboral. Y nos vamos a la prevalencia entre 26 y 64 porque aquí ya entendemos que la mayoría lo está. Y encontramos, por otro lado, los datos vinculados a la población, ¿cierto?, que tiene los PIC de prevalencia, y nos vamos dando cuenta que la población entre 26 y 34 años, que se condecía con lo que dijimos que eran poblaciones que tenían la mayor representatividad en el mundo laboral chileno, son también los que más consumen. En cuanto al nivel socioeconómico de mayor consumo, vemos que se va entre el nivel bajo, también el nivel alto, y solamente para la cocaína hay una diferencia muy poquitita, ¿cierto?, con el nivel bajo que presenta el mayor consumo. Ahora bien, hay algunos datos que obtuvimos de esta entrega de Senda que se hizo el 9 de septiembre de este año respecto de cifras del mundo laboral, pero que, nuevamente repito, tienen que ver con diversos estudios de la población general. Y aquí encontramos sustancias no vinculadas a una frecuencia, pero que presentan la prevalencia en población laboral, y podemos ver que el alcohol, el tabaco y la marihuana son las 3 sustancias que en el mundo laboral chileno se consumirían más. Ahora bien, si bien las drogas sintéticas
los analgésicos sin receta médica y los tranquilizantes sin receta médica podrían estar vinculados a un bajo porcentaje, es bien importante no quitarles la vista, porque como ya vemos, estas drogas están teniendo cada vez más incidencia en la prevalencia de consumo y han tenido un aumento sostenido, al menos en nuestro país. Y nuevamente el dato de que 28,4% de la población laboral chilena presenta un consumo problemático de drogas ilícitas. Acá les quisiera presentar un ejemplo que es de 2019, que es lo último que tenemos en cuanto a vinculación al ámbito económico. Fíjense que respecto del alcohol, los costos económicos atribuibles al consumo de alcohol en 2019 eran 1,5 billones de pesos chilenos, más o menos 1.875 millones de dólares. De ese monto, un 52% se puede atribuir a menor productividad y un 0,3% a ausentismo, que lo dejo al lado también en dólares porque me parece interesante que 0,3 pareciera poco, pero si nosotros lo traducimos en dinero no es tan poco. Y estos son datos vinculados indudablemente a la empresa. Bueno, esto es el panorama, con esto estamos en nuestro país. Pero, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Cuál fue nuestra experiencia? Este piloto de programa psicolegal. Trabajamos con empresas constructoras de 7 regiones de las 16 de nuestro país. Fueron intervenidos 140 trabajadores, que la mayoría eran los dueños de las empresas, del área de recursos humanos y también del área de prevención de riesgo. ¿Cuál es el marco que se le dio a esta actividad? El resguardo de la salud y seguridad de los y las trabajadores. ¿Por qué? En nuestro Código del Trabajo existe un artículo, que es el 184, y sobre el cual Valentina va a hablar mucho más profundo y detenidamente, pero que obliga a los empleadores a hacerse cargo y resguardar la salud y la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras. El formato era una charla de carácter teórico-práctica de 3 horas de duración, que tenía una primera intervención de carácter teórico que versaba sobre la prevención en el ámbito laboral, desde la idea de una pregunta de por qué la propuesta era ocuparse más que preocuparse respecto de la prevención en la empresa. Enseguida se revisaba el aspecto normativo del fenómeno del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral chileno, para terminar con un espacio práctico donde se analizaban casos y se revisaba jurisprudencia en torno a estas temáticas. ¿Cuáles fueron los resultados? Pudiendo calificar de 1 a 5, el nivel de satisfacción general fue un 4, el 90% de los asistentes consideró la instancia como útil para su desempeño, el interés despertado tanto desde el ámbito de la prevención, esta parte más psico, y también la parte legal, fue pareja, y el 90% de los asistentes manifestaron que le agradaría seguir participando en actividades de este mismo tipo. ¿Qué fue lo más destacado? Primero, comentaron la información en temáticas que realmente desconocían. La desmitificación de creencias instaladas, que ya vamos a revisar un poquito más adelante. Y el cambio de mirada respecto del consumo, respecto de este trastorno de salud mental y el por qué la prevención en la empresa. ¿Hubo obstáculos? Sí, evidentemente los hubo, pero no los vamos a revisar ahora, los vamos a dejar para un poquitito más adelante. Porque ahora nos vamos a ir a ver, bueno, ¿y qué nos dice finalmente la ciencia de la prevención? Esto nosotros lo tomamos de distintas fuentes, y fíjense que los programas basados en evidencia en el ámbito laboral cuentan con una calificación de 3 estrellas, entendiendo que cuentan con una buena evidencia, tanto para prevención universal, selectiva e indicada. Por otro lado, desde los estándares internacionales, tenemos que aquellas campañas que tienen resultados positivos en los espacios laborales tienen características respecto de sus contenidos, de su estructura y también de sus resultados. ¿Qué nos dicen respecto de los contenidos? Primero, que tienen que tener componentes múltiples que incluyan tanto políticas como intervenciones, no, ni lo uno ni lo otro, sino que ambas. Capacitaciones en el manejo del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés se indica como uno de los principales factores de riesgo en el ámbito laboral respecto del consumo de alcohol y otras drogas. Incluir componentes de comunicación claro, y con esto quiero decir que sean transversales, que sean conocidos por todos y que sean de alguna manera aceptados por todos y todas los trabajadores de una organización.
utilizar las pruebas de alcohol y drogas solo como parte de un programa integral. Y esto es bien importante, porque finalmente dentro de un programa integral pasan a hacer solamente estrategias disuasivas y que de a poco van perdiendo cierta protagonismo. En la medida que tenemos un programa robusto de prevención, estas pruebas toxicológicas pasan a segundo plano y nosotros nos damos cuenta que hoy día tienen prevalencia, que están en primer plano y se cree que es la única forma de hacer prevención. Y también realizar intervenciones breves, ya sea presenciales o a distancia para las personas que lo soliciten o que levanten la mano porque están con un problema de consumo. ¿Qué pasa respecto de la estructura de estas estrategias? Bueno, primero que se ha desarrollado con la participación de todas las partes interesadas y esto se traduce finalmente en representatividad. Es muy importante en este tipo de intervenciones. Y por otro lado, incorporar, ¿cierto?, de la intervención de prevención en otros programas de salud y bienestar, no como algo aislado. Y va cobrando lógica si lo que nosotros estamos apuntando es a trabajar, ¿cierto?, o resguardar la salud y seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras y su bienestar general, su calidad de vida laboral, cobra todo sentido trabajar también la temática de prevención del consumo de drogas dentro de estos programas de salud y bienestar. Y los resultados, bueno, perdón, y solo también cuando entendemos que cuando el consumo es una problemática de salud mental, ¿cierto?, cobra esta relevancia. ¿Cuáles son los resultados que tienen estos programas? Bueno, el enfoque no punitivo, que es bien importante porque hoy día es el que prima, al menos en lo que nosotros vimos, que garantiza la confidencialidad por un lado, que es una responsabilidad legal, pero también ética. El acceso al asesoramiento y al tratamiento son componentes importantes. Y capacitar a gerentes, empleados y personal de salud de los lugares de trabajo sobre su papel en las intervenciones y políticas de intervención. ¿Qué nos dice la OIT para los países miembros? Fíjense que nos entrega varias sugerencias. Primero, promover la puesta en marcha de políticas de acción y los servicios necesarios para reducir o eventualmente erradicar el consumo de alcohol y otras drogas en el medio laboral. Y aquí me parece que es bien interesante cómo se linkea con, ¿cierto?, el gran objetivo que tenemos quienes trabajamos en prevención, cuál es disminuir la demanda. Por otro lado, la OIT sugiere promover el desarrollo de mecanismos de consulta entre las organizaciones empresariales y también sindicales para participar en la formulación de estrategias a nivel nacional, organizacional y de la empresa. Es decir, que la empresa participe como un agente activo dentro de instancias de políticas públicas contra el abuso, ¿cierto?, del alcohol y otras drogas, y poner en marcha muchas acciones destinadas a ayudar a aquellos que estén experimentando o que estén en alto riesgo de experimentar problemas de abuso de sustancias. Y también sus programas, por supuesto, y esto es reiterado y vale la pena reiterarlo, deben respetar la dignidad del trabajador y trabajadora en todo minuto, garantizando, por supuesto, resguardando la confidencialidad, proteger la seguridad del empleo y los ingresos durante el periodo de tratamiento. Y esto no es menor porque sin duda es una de las principales temores de los y las trabajadoras a la hora de decir que tienen una problemática de consumo. Y también verlo nuevamente del mismo modo con que se trabajan o se abordan las otras problemáticas de salud. En muchas organizaciones nosotros vemos que se trabajan programas para la hipertensión, se trabajan programas de vida sana, se trabajan programas de alimentación. Si nosotros comenzamos a entender el trastorno de sustancias como una problemática de salud mental, ¿por qué no hacer prevención de esto también? ¿Por qué no trabajarlo antes y no verlo de una manera disociada, ¿cierto? Es un problema de salud como muchos otros. ¿Qué nos dice respecto al desarrollo de programas a nivel de empresa? Nos propone 3 niveles. Un primer nivel que es bastante más especializado y que está dirigido a un equipo de trabajo que podríamos entender como un equipo preventivo, que es de carácter permanente y que va a ser formador de formadores. Y estos van a pasar al segundo nivel. Ellos forman el segundo nivel, que va a estar constituido por personas que por su posición en la empresa van a desempeñar un papel clave en la aplicación de los programas. Y finalmente un tercer nivel que es más amplio, que es más general y que está dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras de la organización.
Fíjense acá que, sin detenernos en cada uno de ellos, están los principales, y no están todos, los factores de riesgo del consumo de drogas en el ámbito laboral. Hay muchísimos. Está, por supuesto, el estrés, que ya comentamos que era uno de los principales factores de riesgo. Ya solo con mirar la cantidad de factores de riesgo del consumo que tenemos acá, se hace imprescindible hacer prevención. Hay muchos de estos que es altamente probable que no podamos cambiar. Por lo tanto, hacer prevención y levantar factores protectores que finalmente amortigüen todos estos factores de riesgo que muchos no vamos a poder eliminar, es fundamental. Se levanta solo, como que no hay que defenderlo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, ¿qué programas preventivos tenemos en Chile? El programa Trabajar con Calidad de Vida, que es de Senda, que es un programa robusto, pero desafortunadamente es un programa que hay que postular, y que el hecho de postular no necesariamente quiere decir que se va a ganar, que se va a obtener el cupo, y que por lo tanto no llega a todas las empresas. Falta cobertura. A pesar de que la tiene, aún falta, entonces no es tan accesible. Y también es muy desconocido por los y las trabajadoras. Y programas preventivos de distintas instituciones privadas con y sin fines de lucro. Y bueno, llegamos a lo que dejamos ahí dando vueltas, ¿cierto? Y pispando antes de seguir, que cuáles fueron los obstáculos con los que nosotros nos encontramos mayoritariamente en nuestras intervenciones psicolegales. Por un lado, lo primero, de entrada, resistencia a hacer prevención. Cuando nosotros llegábamos con Valentina a realizar estas intervenciones, nos dábamos cuenta que muchas de las personas estaban ahí por obligación, muchas de las personas que estaban ahí no estaban de buen ánimo y estaban con una actitud tremendamente resistente y también muy desafiante. Hay desinformación sobre el tema, nos dimos cuenta de que muchas cosas no las sabían y hay muchos mitos instalados. ¿Cuáles fueron los más importantes? Por ejemplo, cuando nosotros en una empresa nos decían, hacemos prevención, estamos obligados a hacernos cargo de la rehabilitación. Segundo mito, jamás se dan un juicio en estos temas. Tercer mito, es muy difícil lograr despedir a un trabajador o trabajadora por el consumo, por lo tanto, yo no me voy a desgastar en hacer esto y voy a buscar otras formas de hacerlo. Y se privilegian los grandes rubros con reglamentos propios. En nuestro país existen rubros que tienen reglamentos propios que actúan a forma de ley a pesar de que no lo son. Está el rubro minero y el rubro de los puertos. Y el resto siente que por qué no es igual para todos. Hay una mirada punitiva instalada y castigadora respecto del consumo, tanto respecto de la enfermedad como, ¿cierto?, de solamente acudir a los test toxicológicos para hacer prevención. Una sensación de desamparo tanto frente a las políticas públicas y la falta de legislación concreta sobre la materia, y que ya vamos a entender cuando Valentina comience su presentación, y una falta de datos de consumo actualizados sobre el consumo en el ámbito laboral en nuestro país, que ya lo vimos, ¿cierto? Lo dejamos evidenciado. La dificultad para acceder a programas de prevención. Y finalmente, la sensación de vacíos legales y de esta injusticia legal. Pero yo no soy la experta en esta área, así es que, Valentina, te dejo el micrófono y ella es quien nos va a contar todo este aspecto legal de nuestra intervención. Bueno, muchas gracias, Marcela, y muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén los que nos están escuchando. Dado este trabajo que hicimos con Marcela y también producto de, en el fondo, de este análisis que vimos, nos dimos cuenta de que Chile, y que eso lo vamos a tratar al final, estaba bien pobre, por decirlo de alguna forma, en relación a estas materias. Entonces quisimos mirar un poco a América Latina, Centroamérica y América del Sur principalmente, países de habla hispana, similares a lo que nosotros somos como país de idiosincrasia, por decirlo de alguna forma, y quisimos ver cómo ellos trataban estas materias respecto al consumo de drogas y alcohol en el lugar del trabajo y cómo trata el término de la relación laboral. Así, estuvimos analizando el primer país, que fue México, el cual nos dimos cuenta que estaba bastante avanzado en estas materias, porque en la Ley Federal del Trabajo
que en Chile se conoce como el Código del Trabajo, tienen efectivamente una causal de término de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, como le dicen ellos, eso quiere decir para la empresa, en donde señala expresamente que concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Por lo tanto, cuando existe prescripción médica, la ley señala que antes de iniciar su servicio, el trabajador va a tener que poner este hecho en conocimiento de la empresa y presentar la prescripción suscrita por el médico. ¿Qué vemos acá entonces? Por un lado vemos una legislación laboral en la cual existe una clara causal para poder terminar el contrato del trabajo por el hecho de concurrir a las labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico. Adicionalmente a esto, nos encontramos que a nivel de políticas públicas mexicanas, precisamente respecto a en relación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicó los lineamientos para la prevención y atención de las adicciones, los cuales tienen por objetivo que los trabajadores tengan la posibilidad de acceder a servicios especializados para la prevención y la atención de problemas de salud generados por el uso, abuso y dependencia tanto al tabaco, al alcohol y a otras drogas, sin menoscabo a su situación laboral. Por lo tanto, aquí vemos una legislación. ¿Y por qué lo puse como primer país? Porque de lo que vamos a ver es el más completo. Tiene por un lado una causal de término de la relación laboral clara cuando un trabajador concurre a prestar servicio en este estado, pero por otro lado también se hace cargo desde el mundo de las políticas públicas a la prevención. Después seguimos con el siguiente país, que es Colombia, el cual el Código Sustantivo del Trabajo también tiene dentro de una prohibición de los trabajadores el presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Si bien no es una causal propiamente tal como la anterior de México, sí establece el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo colombiano que cualquier violación a las obligaciones o prohibiciones especiales establecidas en el Código se le va a poder poner término a la relación laboral, siendo esa prohibición la que leímos anteriormente. Ahora, el Tribunal Constitucional de Colombia se pronunció respecto a estos artículos, señalando en su sentencia que la prohibición establecida solo se configuraría cuando el consumo de alcohol, narcóticos o cualquier otra droga afecte de manera directa el desempeño laboral del trabajador, procediendo solo allí la aplicación de una causal de despido. Por lo tanto, aquí nos entra la duda entonces de qué ocurre si la persona estuvo o llegó al lugar de trabajo con efectivamente efectos de consumo de drogas o alcohol, pero que no le afectó en el desempeño laboral. No se podría, de acuerdo a esta sentencia constitucional, desvincular al trabajador bajo esa causal. Adicionalmente, señala que esta norma no autoriza expresamente a la empresa a poder realizar exámenes de control de drogas o alcohol en el lugar del trabajo. Sin embargo, también existe legislación laboral que señala de que tácitamente sí se avala esta práctica porque es la única forma en que el empleador tiene de poder verificar que la persona está o no bajo los efectos de alguna droga o del alcohol. Y además señala que cualquier procedimiento de control tiene que estar establecido en el reglamento interno de trabajo o en el reglamento de higiene y seguridad. Ahora nos vamos con Perú, el cual la ley de productividad y competitividad establece como causales de terminación de la relación laboral cometer una falta grave, la cual se puede configurar, entre otros hechos, como por ejemplo la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo esta revista excepcional gravedad. ¿Qué es importante de esta definición? A mí me llaman la atención dos cosas. Uno, que pide una concurrencia reiterada en estado de embriaguez, lo cual en el fondo está permitiendo que la persona pueda ir más de una vez en este estado de la empresa. Pero por otro lado, igual señala que cuando no sea reiterado, pero por la función que realiza sí sea grave, en el fondo se podría desvincular por el hecho de solo una vez. Y aquí ya vamos a ejemplos más específicos, como por ejemplo algún trabajador que tenga que trabajar en altura o manejar algún tipo de grúa, etcétera. Ahí en el fondo, solo en esos casos se podría hacer una desvinculación como única vez, si no, la ley peruana efectivamente pide una concurrencia reiterada en este estado. Por otro lado, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
sí regula los exámenes médicos en el centro del trabajo, en donde cual tienen que, por un lado, tener una relación con las labores y con los riesgos a que se encuentren expuestos los trabajadores, y en caso contrario, se va a tener que contar con el consentimiento expreso de los trabajadores para poder realizarles este examen, porque si no se entendería que se está afectando su derecho a la intimidad. Siguiendo entonces con el siguiente país, nos vamos a Costa Rica, en donde Costa Rica, el código señala de que se le prohíbe al trabajador trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier condición análoga, y como sanción se configuraría entonces una justa causa de término de la relación laboral sin derecho a indemnización. Ahora, la jurisprudencia administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social señala que el despido solo podría proceder si el trabajador ha laborado bajo los efectos de una droga o alcohol y haya tenido antes un apercibimiento, y solo en su segunda ocasión en el mismo estado. Por lo tanto, este dictamen lo que está señalando es que este mismo dictamen señala que las pruebas de doping aleatorias constituyen además una violación a la intimidad de los trabajadores. Entonces, haciendo el símil con Perú, que Perú también tenía una concurrencia reiterada, aquí señalan que ante el primer verificación de que el trabajador se encuentra en estado de interferencia producto del uso de alcohol o drogas en el trabajo, habría que sancionarlo con una amonestación, por ejemplo, y luego solamente en la segunda ocasión se podría tomar una medida más seria, como ponerle término a su contrato de trabajo, ¿ya? Lo cual efectivamente nos llama bastante la atención, y también señala de que está prohibido entonces el poder hacer un control aleatorio del uso y consumo de drogas y alcohol en los lugares de trabajo. Después de este comparado, entonces nos vamos a Chile. Chile es un país que, si nos vamos a la norma general que nos explicó brevemente Marcela anteriormente, tiene solo una obligación general de protección. Obligación general muy importante porque obliga al empleador a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, donde tiene la obligación de informar los riesgos, mantener unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad, como también entregar los implementos para poder prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Si hacemos la bajada de esta definición, nos vemos que es una obligación genérica de carácter contractual que obliga a la empresa a proteger eficazmente al trabajador en todo ámbito en materias de seguridad e higiene. Esto incluye una obligación genérica de seguridad en donde la empresa tiene que tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. Por otro lado, tiene que informar respecto a los riesgos, tiene que mantener las condiciones adecuadas y finalmente tiene que proporcionar los implementos necesarios para poder prevenir cualquier tipo de accidente o enfermedad. Acá no estamos hablando de que no ocurran accidentes, porque es imposible que no, porque por algo la palabra es accidente, pero sí que tiene que la empresa probar de que adoptó todas las medidas necesarias para que efectivamente esto no ocurriese. Por otro lado, tenemos que, en la siguiente lámina, tenemos que existe en el Código del Trabajo la obligación de tener un reglamento interno. Todas las empresas con más de 10 trabajadores en Chile tienen que tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. En este reglamento interno de orden, higiene y seguridad se tienen que establecer todas las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, dentro del cual, y por qué lo estamos mencionando, vamos a tocar también el tema de alcohol y drogas. Y finalmente, también en el Código del Trabajo existe una causal de término que están establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo, el cual en este artículo 160 se señala que se le puede poner término a la relación laboral cuando concurran las siguientes causales. Término que se le pone sin derecho a indemnización. Por un lado, y vamos a partir por la segunda, es el incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque si tenemos en el reglamento interno como una prohibición el acudir al trabajo en estado de embriaguez o con el uso de alguna sustancia ilícita, efectivamente podríamos entonces configurar esta causal. Si queremos reforzar esto, la recomendación sería no solo incluirlo en el reglamento interno, que se entiende formar parte del contrato de trabajo, sino también poder incluirlo en el mismo contrato de trabajo.
Pero también tenemos casos, y esto es solamente por el hecho de concurrir al trabajador el trabajador en este estado, pero también tenemos ocasiones que nos percatamos que los trabajadores han prestado servicios en estado de embriaguez o con el uso de alguna sustancia. Por ejemplo, manejó una grúa y cuando se baja de la grúa nos dimos cuenta en la empresa de que la persona parece que estaba con efectos de alcohol o drogas. O, por ejemplo, la persona realizó un trabajo y en la mitad del trabajo como que nos dimos cuenta que estaba medio raro cómo lo estaba haciendo, entonces le pedimos que se bajara y cuando se baja nos percatamos, bueno, aquí entonces tenemos una segunda causal que se puede invocar, además del incumplimiento grave, podemos invocar la causal número 5, que son los actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o el funcionamiento del establecimiento o la seguridad del trabajador o de los trabajadores y también de la salud de estos. Entonces, ¿pueden las empresas generar programas de prevención dado que efectivamente la ley no lo señala y tampoco existe una política pública en relación a esto, como estaba explicando anteriormente Marcela? Sí, la respuesta es sí, efectivamente pueden. ¿Y qué es lo más importante de esto? Uno, que se involucra la alta dirección de la empresa. No solamente se necesita que este programa se trabaje con los trabajadores, sino que tiene que ser desde el CEO de la compañía, el gerente general, hacia abajo, el que tengan la intención de querer hacer un programa real de prevención del consumo. Segundo, tiene que ser una aplicación transversal, lo mismo. Este programa se va a aplicar desde el gerente general hasta la última persona de trabajo, porque efectivamente la ley tiene que ser pareja para todos. Segundo, tiene que tener tiene que tener una activa participación y existencia de acuerdos de parte de los trabajadores, de los sindicatos, por ejemplo, si hay también sindicatos en las empresas. Este programa tiene que ser conocido por todos y tiene que haber una bajada de sensibilización del mismo para que lo entiendan. Lo mismo relacionado con el siguiente, que es que sea integral y flexible el programa. Y lo más importante es que cualquier tipo de programa de prevención del consumo de drogas y alcohol tiene que estar incluido en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa. Y bajo lo que se establezca en este programa es cómo se va entonces a ejecutar el mismo. ¿Se puede detectar el consumo de drogas o alcohol en las empresas, así como vimos en otros países que efectivamente se consideraba atentatorio contra los derechos fundamentales de los trabajadores hacerlo? En Chile sí es posible, pero con ciertos requisitos. El primero y el más importante, que tiene que estar establecido el procedimiento de cómo se va a realizar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Acá en Chile el reglamento interno es como la Biblia de respecto a la prevención, en donde todo tiene que estar escrito y se tiene que todo hacer de la forma en la que se escrituró para efectivamente poder el día de mañana poder probar en un potencial juicio de que se siguió el procedimiento y bajo ese procedimiento la empresa se percató de que, por ejemplo, esta persona consumió y desarrolló actividades poniendo en peligro tanto su vida como la de los demás compañeros de trabajo. Segundo requisito muy importante es que los exámenes tienen que hacerse en forma aleatoria e imparcial. No pueden ser teledirigidos a un trabajador en particular, salvo en los casos en que se tenga una duda considerable de que la persona a la cual se le está solicitando es porque está prestando servicios bajo este estado. Pero si no, tiene que ser aleatorio e imparcial. Tienen que ser realizados por personal de salud autorizado, certificado y ajeno a la empresa, asegurando la reserva y la confidencialidad de los resultados. Tiene que ser una aplicación periódica y sistemática. No es que yo pueda llegar a hacerlo hoy día y después cuando se me ocurra lo puedo hacer de nuevo. Tengo que tener claridad de cuándo se va a hacer y cuál es el periodo en que se va a hacer. Por ejemplo, se va a hacer los primeros días de cada mes o se va a hacer una vez al mes o cada 2 meses, pero tiene que haber en el fondo una aplicación periódica y sistemática. Tiene que ser realizado dentro del horario de trabajo y en el lugar de trabajo. Se tienen que entregar los exámenes de manera confidencial y solamente van a poder ser conocidos por el trabajador que se lo realizó y por la persona que tiene a cargo este programa y que tiene que estar establecido en el reglamento interno. Y finalmente, cualquier resultado positivo van a tener la posibilidad de realizar una contramuestra para ver si es un falso positivo. Bueno, y aquí ya vamos llegando al término de nuestra presentación y tras este trabajo, nosotros hemos llegado a las siguientes conclusiones. Por un lado, la necesidad de la prevención ambiental. Y con esto queremos decir
que la idea de la prevención como tal, sea algo que tiene que venir desde el Estado hacia abajo, tiene que cruzar de manera transversal todo lo que tiene que ver con el ámbito no solo laboral, sino que tiene que haber una postura clara desde los principales estamentos y que baje. Por otro lado, tiene que haber una necesidad de regulación legislativa concreta en la materia, y esto nos dejó en evidencia Valentina el porqué de esto. Por otro lado, tiene que haber necesidad de generar datos de consumo en el ámbito laboral en nuestro país. Cuando nosotros generamos estos datos, que son representativos de una determinada población, que a su vez reflejan las necesidades de esa población y caracterizan a esa población, es indudable que los programas que se vayan a desarrollar van a ser mucho más pertinentes, más coherentes y van a ser mejor recibidos y van a tener mejores resultados. Por otro lado, la necesidad de informar y educar sobre este tema. A pesar de que uno crea que todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo sabe. Nos dimos cuenta que en muchas empresas los reglamentos internos solo se firmaban y no se leían. Entonces, es muy importante educar sobre los programas de prevención que existen porque tampoco se conocen, no están socializados o están muy poco socializados. Hay necesidad de comprender que el consumo de drogas y su prevención es una temática de salud mental. Cuando se pone desde este lado la mirada, primero tenemos una mirada mucho más compasiva. Cuando lo entendemos que es una problemática de salud mental y que además hoy día debiese tender a entenderse mejor después de la pandemia, que afortunadamente nos hizo hablar de la salud mental, indudablemente que tiene nuevamente mucho más compasión de por medio, y cuando la entendemos como esta problemática de salud mental, calza perfectamente en este mandato de los empleadores de hacerse cargo de la salud y seguridad de los trabajadores. Esta salud incluye a la salud mental. Por otro lado, la necesidad de instalar la prevención como una temática central. ¿Y central por qué? No solo porque vamos a cuidar la empresa, sino porque la empresa no funciona sin sus trabajadores y trabajadoras. Ellos y ellas son el capital humano de la empresa. Y cuando nosotros los queremos cuidar, cuando nosotros queremos capturar talento, cuando nosotros queremos cuidar los talentos, indudablemente que la prevención tiene que estar ahí. Por otro lado, incorporar a las familias dentro de los programas de prevención de la empresa. Esto es un mandato que viene desde las sugerencias de los programas basados en evidencia y que también hay una lógica detrás que tiene que ver con el tiempo. Si nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de horas al día que pasamos en nuestro trabajo, es muy probable pensar que son muchas. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida trabajando, por lo tanto es un tiempo cautivo en el cual nosotros podemos ser sujetos de prevención, y no solo prevención en el ámbito laboral, sino que prevención en muchos otros ámbitos, porque es ahí donde nosotros vamos a estar presentes. Y la empresa, dentro de esta idea de prevención ambiental y dentro de esta idea de responsabilidad compartida, tiene que hacerse parte de esto. Es lo que nosotros pensamos al menos o concluimos después de esto. Y finalmente, desde un punto de vista legislativo, y habiendo revisado los distintos países, nos damos cuenta de que en Chile hay un largo camino que recorrer, pero necesarios, y queremos promover la prevención del consumo. Como pueden ver, en Chile no hay una legislación clara que le dé herramientas a la empresa para poder hacer un término efectivo de la relación laboral. Permite que las empresas que efectivamente quieran puedan tener sus programas de prevención, pero no siendo una obligación ni una política pública, sino de las empresas que quieran efectivamente hacerlo. Y en Chile tenemos empresas que sí tienen efectivamente mucha regulación de esto, como decía Marcela, especialmente en los rubros de minería, puerto, incluso también las aerolíneas, que tienen procedimientos súper claros respecto a esto, pero todos los demás no tienen ningún reglamento especial, y por lo tanto sí hay una necesidad de regular de una manera legislativa una materia concreta, relación tanto a darle herramientas a las empresas para tener una efectiva resolución de un conflicto, pero también por otro lado de preocuparse también de la prevención, y que no se vea que esto va a ser una obligación o un cacho, como decirlo en Chile, para la empresa, sino que finalmente es una ayuda a la sanidad mental de los trabajadores para que todos el día de mañana podamos estar bien, porque finalmente hay un dicho que es muy cierto: teniendo trabajadores contentos y sanos, mejora la productividad. Y finalmente es eso lo que vamos a buscar. Ya y como final, antes de
entrar a conversar y poder quizás dar respuesta a esta pregunta inicial, ¿cierto? Si la ley finalmente favorece o no la prevención del consumo, queremos tomar la definición de la salud mental que nos da la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que nos dice que es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, afronta las tensiones de la vida, como pueden ver, no descarta las tensiones, sino que nos permite afrontarlas cuando estamos sanos mentalmente, puede trabajar de forma productiva y fructífera y aportar algo a su comunidad. Y respecto de lo que hoy nos convoca, nos parece importantísimo destacar, la definición de salud mental contempla el poder trabajar de forma productiva y fructífera. Los seres humanos, a pesar de que nuestra fantasía esté en no trabajar nunca, nos identificamos, armamos nuestra identidad a través del trabajo. Por lo tanto, trabajar es muy importante, es parte de nuestra vida, es parte de quienes somos, le da sentido a nuestra vida y por eso es que es parte de nuestra salud mental y por eso es que es tan importante proteger nuestra salud mental para que podamos trabajar de esta manera. Y la prevención del consumo de alcohol y otras drogas es parte, ¿cierto?, como ya vimos, de esta salud mental también. Muchísimas gracias a todos y todas, y ahora quedamos muy dispuestas a las preguntas que ustedes consideren, aportes y también qué opinan de esta pregunta que les dejamos al inicio de la presentación. Me voy a ir al principio, Lore, como me pediste. Ya. Sí, para recordar el título, ¿no es cierto?, de esta presentación. Bueno, muchísimas gracias Marcela y Valentina. Hemos recibido varios comentarios de agradecimiento y de compartir, digamos, con ustedes la relevancia respecto a este ámbito de trabajo, porque precisamente es muy desafiante, ¿no es cierto?, involucrar, contagiar, motivar a las empresas en el trabajo y la prevención. Y yo reconozco desde la ignorancia en ese ámbito, es un ámbito en el que no he trabajado. Me parece muy interesante también ligarlo a esto que nos plantea Valentina, que tiene que ver con la legislación más bien en el ámbito de higiene y de la responsabilidad por el cuidado y las condiciones de trabajo y para el cuidado y la salud de los trabajadores, ¿ya? Y no tanto desde los causales de despido, ¿no? Bueno, primero agradecer todos los saludos que nos han llegado. Tenemos personas de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, y así que también les han hecho a ustedes llegar sus felicitaciones, sus agradecimientos. Déjame revisar por última vez si hay otra pregunta. Desde Punta Arenas, de Colombia, mandan saludos, ¿ya? Súper. Muchas gracias. Mira, hay una pregunta que tiene que ver y plantea Gloria, de Salvador. Plantea si acaso, o sea, ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen respecto de trabajar inicialmente con sustancias lícitas, no con las ilícitas, ¿no? Estoy pensando en alcohol, me imagino. Bueno, en Chile, marihuana es como... pero claro, tal vez alcohol, no sé si pensarán también en tabaco, ¿no es cierto? Alcohol y tabaco, sí. Gloria, gracias. Dice alcohol, tabaco y vapeadores, ¿ya? Perfecto. ¿Qué opinan respecto de eso? De con qué sustancias abarcar, que era una pregunta que yo también tenía. Si acaso en los trabajos que han hecho se enfocan en una sustancia, en las legales o ilegales, o en todas, ¿no? Y un poco lo que pregunta también Gloria. Mira, comienzo, voy a responder primero, Vale ahí que me puede complementar y dar también, por supuesto, su opinión. Lo que nosotros hemos visto es que en general las drogas ilícitas están como instaladas de perogrullo más la prevención y hablar sobre ellas, porque son ilícitas, solo por su característica de ilegalidad, como que no tienen mucha cabida, ¿ya? Y ahí se trabaja más desde la sensibilización un poco de las consecuencias o los daños o las implicancias que tienen este tipo de sustancias. Pero las sustancias legales son las que curiosamente encuentran mayor resistencia de trabajo. Sobre todo en este país, por lo menos en la experiencia que nosotros hemos tenido, el alcohol. Trabajar el alcohol
que si bien nosotros tenemos un alto índice de consumo, genera mucha resistencia, porque está tan altamente normalizado, está tan vinculado, por ejemplo, a las celebraciones dentro de las organizaciones, que trabajarlo ha costado mucho. Entonces eso ha sido parte de la experiencia con la que yo podría responder. Y me parece que también dentro de empresas que tienen una alta resistencia y que uno lo nota cuando llega o lo puede hacer a través de una estrategia diagnóstica, indudablemente podría ser una buena alternativa comenzar por sustancias que son menos consumidas, sustancias que tienen menores resistencias, partir por ahí con la sensibilización para que de a poco ir permeando las resistencias que existan y poder ya trabajar con otro tipo de sustancias. Perfecto. O sea, de alguna manera, digamos, ir abriendo camino paso a paso. Exacto. Y también aquí hay una pregunta, ¿cierto? Bueno, Vale, no sé si tienes algo que comentar. Perdón. Perdón. ¿Vale? No, lo único que efectivamente sí veo como una alternativa al comenzar con las sustancias lícitas. Por ejemplo, ya existe una prohibición, por lo menos en Chile general, respecto al fumar en los lugares de trabajo, dejando súper como sectorizado, y las empresas tienen como que establecer el sector en donde los trabajadores puedan fumar, pero las empresas también pueden tomar la decisión de que no hay ningún lugar habilitado para fumar. Y quizá efectivamente eso puede ser una medida, junto con quizás también ayudarlos en la prevención respecto a cómo ayudarlos a efectivamente dejar de fumar. Y lo mismo con los vapeadores, que se ha dado cuenta este último tiempo de que al parecer incluso pueden ser hasta más peligrosos que el cigarro, o por lo menos están mostrando como efectos más rápidos que el cigarro. Y en ese caso también prohibir su uso, independiente de que no provoque ningún olor y por lo tanto no provoque ningún disgusto al resto. Pero sí, claramente esas son medidas que se pueden utilizar. Ok. Un poco ligado a esa pregunta, antes de pasar a otra, porque están apareciendo muchas preguntas, es desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles serían las principales etapas o las etapas claves para poder ir instalando una cultura preventiva en la institución? Bueno, las principales etapas es la co-construcción de una política de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, entendiendo por esto como un documento que es institucional, que en nuestro país no es obligatorio, pero que nosotros siempre les decimos que es altamente recomendable, porque se vincula a todo esto que comentaba Valentina, que tiene que ver con ir generando evidencia y generando acciones que respalden a la empresa a la hora de justificar o de demostrar la prevención que ha realizado. Y entonces después de esto, al hacer la política, la co-construcción de la política, y digo co porque la idea es que sea hecha de manera representativa y que participe la mayoría de los estamentos de la empresa. Eso es tremendamente importante a la hora de hacer esta política. Que esta política sea conocida y sea difundida por todos y todas de manera súper clara y de manera transversal, que sea aceptada por todos y todas los trabajadores. De manera paralela, o después, según como uno va viendo también las características de la empresa, eso también es bien importante a la hora que uno trabaja en el ámbito laboral, ir sintiendo el mood, digamos, o sea, la temperatura que tiene la empresa respecto de la prevención, qué tanta resistencia hay. Entonces ahí trabajar a la par del proceso de co-construcción con la sensibilización y empezar a levantar el problema de a poco, para después, siempre es la propuesta, tratar de generar instancias al menos de una derivación eficaz a tratamientos de rehabilitación. En Chile nosotros ya dijimos que la empresa no tiene la obligatoriedad de hacerse cargo de la rehabilitación de sus trabajadores o trabajadoras, pero tiene un amplio espectro para moverse, desde tener procesos de derivación eficaz, tener cierta información de derivación, a dónde dirigirse, hasta poder compartir los procesos de rehabilitación. Es decir, con esto, dando autorización para poder ir a terapia y también pudiendo generar un copago, dando alternativas de pago. O sea, hay un amplio espectro, pero siempre se sugiere que la empresa participe desde alguna manera en la rehabilitación para que crea en este proceso y también sea coherente con esta mirada no punitiva, que es la que estamos haciendo con todo este trabajo, que parte con una política que sigue con instancias de sensibilización, de desnormalización y de problematización del consumo, y
cierra con estos programas de asistencia al trabajador o con estas propuestas de rehabilitación y siempre incluir en esto la intervención con las familias por varias razones. Por un lado, porque las personas que trabajamos somos también seres humanos que tenemos una familia y llegamos a trabajar con nuestra historia. Por lo que les comentaba, que pasamos gran cantidad de horas dentro de los espacios laborales, por lo tanto el espacio laboral se transforma en un espacio adecuado y pertinente para hacer prevención no solo del ámbito laboral, sino que todo lo demás. Y esto sin duda que va a traer réditos, porque en las empresas en que lo hemos logrado implementar, nos damos cuenta que esto aumenta la fidelización del trabajador o trabajadora, porque están muy contentos con que la empresa se preocupe por ellos de otra manera. Y esa es como la vuelta que nosotros sugerimos como la más pertinente, que obviamente siempre tiene que responder a las características y necesidades del lugar donde estamos trabajando y que no se transforme, ¿cierto?, en una imposición. Esto lo tienes que hacer así, sí o sí. Uno sugiere, pero obviamente muchas veces hay que adecuarlo, incluso a los recursos que pueda tener la empresa. Okay. Mira, en esa misma línea, Marcela, hay dos preguntas que voy a ligar. Una respecto de cuál es el tiempo de duración ideal de un programa de prevención o de una intervención preventiva en la empresa y cuál ha sido lo real, digamos, ¿no? Por otra parte, si hay actividad, si se han visto resultados en términos de reducir el consumo, qué sé yo, algún indicador respecto de, o que mejora disminuye la accidentabilidad, disminuye el ausentismo, etcétera, en programas a nivel nacional. Entonces, son estas dos, el tiempo y los resultados. Bueno, la experiencia dice, digamos, o lo que la evidencia propone es que aproximadamente estas intervenciones deberían tener al menos una duración de un año, desde un año en que se genera la construcción de la política, se realizan estas intervenciones de sensibilización, se trabaja con la familia y se instala un programa de rehabilitación como la empresa considere que lo tiene que hacer. Al menos un año. Uno puede seguir trabajando con la empresa sosteniendo estas instancias de sensibilización y de psicoeducación finalmente. Y también tratando de formar a formadores, ¿por qué? Para dejar capacidades instaladas. Es muy poco probable, y lo hemos visto en la experiencia, que la empresa incorpore el área de prevención como tal, y también es muy poco probable que siga sosteniendo un trabajo, externalizar este trabajo durante mucho tiempo. Entonces nosotros siempre les sugerimos que lo más óptimo es que instalen capacidades dentro de la empresa. Y como ustedes pueden haber visto en la presentación, va de la mano de lo que también lo que propone la OIT. Pero al menos un año es lo óptimo que uno propone para poder realizar una intervención que pueda, valga la redundancia, instalarse como tal. Ahora bien, nosotros en la experiencia que tenemos, no tenemos alguna data respecto de impacto, no sé, si bajaron en términos de productividad y de ausentismo, estaría inventándola, pero sí les podemos decir que en los programas que nosotros hemos implementado en empresas, sí hemos tenido por sobre el 70%, al menos, por ejemplo, un aumento en los conocimientos. Eso sí hemos visto que la educación respecto del fenómeno del consumo y también respecto de la mirada del trastorno de salud mental, entendiéndolo como trastorno de salud mental y con una mirada mucho más compasiva, supera el 70% en todas las intervenciones con las empresas que nosotros hemos trabajado. Ok. Y que son los datos que podemos aportar de manera seria, digamos, pues si no sería irresponsable ponernos a dar datos que no corresponden. Muchas gracias, Marcela. Ahora, abusando del tiempo, yo les quiero hacer otra pregunta que tiene tal vez que ver con un interés personal. Ustedes hacen formación como de monitores, mencionaron, ¿no? También generan, o sea, capacitan, forman personas que puedan actuar al interior de la institución. Me imagino que con todo lo que nos has contado, este tema se transforma en algo importante para ellos. Les hace sentido, cambian la mirada, desmitifican, ¿no es cierto? Lo valoran. Pero sabemos que para implementar acciones no solo tiene que algo ser importante, sino también se tienen que sentir capaces de hacerlo, confiados. O sea, mi pregunta es esa, yo no sé si necesariamente lo han evaluado, pero ¿cómo perciben esto? Porque lo importante parece ser bien claro,
pero la confianza que tienen para ellos entonces emprender este camino solos en el fondo dentro de la institución. O tal vez no es solo, no sé, un poco quiero conocer la reflexión de ustedes. Bueno, efectivamente, en estos procesos de formación de líderes preventivos, la gente se va muy entusiasmada, pero indudablemente, y es aquí donde uno empieza a sugerir quizás esta continuidad de un segundo año. Yo decía desde un año, pero si podemos seguir un segundo año precisamente en apoyar en la sostenibilidad del trabajo de los líderes preventivos, porque si bien desde las capacitaciones salen con sus diplomas, salen con toda la información y siempre con la posibilidad de recurrir a nosotros cuando tienen alguna duda, en el camino se van sintiendo un poco más débiles y es muy importante generar un acompañamiento hasta que se sientan más seguros, porque inmediatamente, instantáneamente hay seguridad, lo sienten importante, como tú bien dices, se sienten súper capaces y salen muy motivados, pero a la hora de empezar a implementar, porque también tienen que compatibilizarlo con un montón de otras acciones o de labores que les corresponde, indudablemente empiezan a bajar un poquitito la guardia y ahí es donde tiene que aparecer la empresa sosteniendo y fomentando y continuando esta motivación respecto del líder preventivo y nosotros cómo seguir apoyando en las distintas estrategias que quieran implementar, si les falta información. Eso indudablemente pasa y la percepción, tal como tú dices, Lore, es real. Salen muy motivados, pero después lo ideal es acompañarlos porque si no hay un declive Baja, claro, de la motivación. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya son las 6 minutos, estamos pasados de la hora del cierre. Respecto a otra pregunta que se hizo, me voy a atrever, o sea, quiero preguntarle a usted, nosotros tenemos información, pero preguntan si acaso existen espacios de formación más formales, como diplomados, magíster, cursos de especialización en este ámbito, que ustedes conozcan. Que nosotros conozcamos, bueno, conocemos el magíster de la Universidad de Chile, pero que no precisamente es, sino que en materias de adicciones, y corrígeme, Lore, porque tú estás más al tanto de eso, pero en formación de líderes preventivos, no. Que yo conozca, no. Ya. Mira, bueno, en ese sentido yo creo que es importante contarles a todos los asistentes que ISUP tiene planes de formación, tiene currículums de formación, tanto en tratamiento como en prevención, basados en evidencia. De tratamiento hay un gran desarrollo, pero para prevención todavía está avanzando la disponibilidad de esos currículums y especializados por área. Existe la posibilidad de formarse en prevención de una manera más panorámica, ¿no es cierto? Pero prontamente yo creo que va a estar disponible la formación en ámbitos específicos, entre ellos lo laboral, ¿ya? Sin embargo, es importante, bueno, y también en Chile, yo creo que existe un curso en Academia Senda, que es esta plataforma de formación, sin embargo, desconozco si es de acceso, ese curso en particular de acceso público o para empresas que estén trabajando en convenio con ellos. Sin embargo, sí, si bien si ISUP no tiene todavía a disposición programas propios, es importante contarles que en eventos que ha organizado ISUP, como la conferencia global en Abu Dhabi o la conferencia regional que se hizo el año pasado recientemente en Argentina, la Drug Free American Foundation desarrolló en estos espacios formación en prevención laboral. Dentro de ISUP, Argentina tiene una experiencia bien grande de trabajo en prevención laboral, entonces en estos espacios se ha dado. Por lo tanto, si ustedes se hacen socios de ISUP, también van a poder recibir información respecto a estos espacios de formación. ¿Vale? Así que una invitación nuevamente a los asistentes a... ¿Ah? Doy fe de aquello, de que cuando uno está ahí tiene una cantidad de formación impresionante y entretenidísima, por cierto. Marcela pudo participar de una formación que se hizo, ¿no es cierto?, en el currículum universal de prevención, con una relatora muy destacada mexicana. Así que bueno, ahí está la importancia de poder pertenecer a esta red también, una oportunidad para todos. Para que ustedes también puedan invitar a sus amigos, a sus colegas a sumarse. Bueno, Valentina Morales, Marcela Rodríguez han realizado un gran aporte hoy día. Muchas gracias, porque el foco estaba no solo en mostrar las orientaciones principales, pero sobre todo el foco estaba en conocer experiencia y aprendizaje que ustedes han tenido en la práctica, porque es escasa la prevención laboral. Entonces esperamos que esto pueda servir para reflexionar respecto de, o sea,
en los asistentes a este espacio, en quienes puedan ver este video en YouTube cuando esté disponible en la plataforma de ISO, que puedan poder mirar su propia práctica, ¿no? A la luz de los aprendizajes que ustedes nos plantean, de la legislación, la explicación, el aspecto legal tan detallada que nos dio Valentina y también de la experiencia de prevención que han tenido. Así que muchas gracias nuevamente, Marcela y Valentina, y los dejamos invitados para acceder a la grabación en unas 48 horas más, como bien informaban los organizadores en el chat. Les va a llegar a su correo, junto con el certificado de participación, el link a la grabación, que va a quedar de manera permanente en YouTube, en donde se anclan todos los webinars que se van organizando a nivel mundial. Así que reitero las felicitaciones que están llegando en el chat, y muchas gracias y les deseo a todos una buena tarde, resto de tarde y muy buena semana. Muchas gracias por la invitación. Gracias.